Buenas tardes, bienvenidos a la sesión extraordinaria y urgente del Pleno del 14 de abril. Vamos a comenzar con el orden del día. Señor secretario. El primer punto de orden del día es la aprobación de la urgencia. La motivación consta en el decreto de convocatoria y era por la necesidad de no demorar por más tiempo la tramitación del expediente de reconocimiento de facturas y aprobar las mismas y proceder a su pago. Si hay alguna intervención. Palabras. Sí, buenas tardes. Nosotros, dado que no estamos de acuerdo en el contenido de la cuestión, que luego analizaremos, y teniendo en cuenta también que no consideramos motivada la urgencia, es decir, para no convocar con el plazo mínimo de 48 horas, no vamos a estar de acuerdo en votar a favor de la urgencia, claro. ¿Alguna palabra más? ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? Por tanto, se aprueba con 11 votos a favor y 9 votos en contra. Siguiente, señor secretario. Vale. El segundo punto de Comisión Informativa de Hacienda. Se propone al Pleno la aprobación del expediente de crédito extraordinario y suplemento de crédito para financiar el reconocimiento número 1/2015 de las facturas a las que hemos hecho mención. ¿Vale? Este asunto ya pasó por Pleno, el dictamen pues no se aprobó y ahora el alcalde ha realizado una nueva propuesta que eleva al Pleno para su aprobación. Palabras. Sí, efectivamente, como ha dicho el señor secretario, este punto, junto con el siguiente, ya pasaron por el pleno ordinario de 31 de marzo. El equipo de Gobierno no tuvo los votos suficientes para llevarlo adelante y hoy, de nuevo, lo vuelve a traer al pleno. Nosotros, en coherencia, en primer lugar, con nuestra postura sobre el presupuesto municipal, dado que esto se trata de una modificación presupuestaria y también entendiendo que esa modificación es consiguiente al reconocimiento judicial extrajudicial de crédito que viene en el punto siguiente y del cual hablaremos ahora cuando lleguemos a ese punto, cómo es necesario hacer esa modificación para poder hacer ese reconocimiento, pero si no estamos de acuerdo en el reconocimiento y por los motivos que ahora diremos y que ya dijimos el 31 de marzo, lo lógico es que volvamos a votar en contra. Gracias. Palabras en el primer turno. No hay palabras. Por tanto, vamos a someter a votación votos a favor del crédito extraordinario y suplemento de crédito para financiar el REC. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por tanto, se aprueba con 10 votos a favor, 9 en contra y una abstención. Siguiente, señor secretario. El tercer punto del orden del día, también de intervención, reconocimiento extrajudicial de créditos número 1/2015, la relación de facturas. Palabras. Sí, gracias. Como se ha dicho ya en el punto anterior, estos dos puntos vuelven a pasar al pleno de hoy. Estos dos puntos se trataron en el pleno ordinario del 31 de marzo y, como he dicho antes, el equipo de Gobierno no obtuvo los votos suficientes para poderlos llevar adelante. El que, como no tuvo los votos, pues ahora de nuevo, y confiando en esa superioridad, en esa suficiencia numérica, lo vuelve a traer. Pero, claro, lógicamente nosotros, en coherencia, pues no lo vamos a respaldar. Ya no lo hicimos el 31 de marzo, no lo vamos a hacer ahora. Yo tengo que decir también que previamente a ese pleno, el 31 de marzo, estos dos puntos pasaron por Comisión Informativa de Hacienda y que mis compañeros y yo hicimos unas preguntas que, a fecha de hoy, desde la comisión, que fue unos días antes del 31 de marzo y estamos hoy a 14 de abril, todavía no hemos obtenido respuesta alguna a esas preguntas. Eso para que conste en acta. Y también quiero que conste en acta que el 31 de marzo en el Pleno, en el punto de ruegos y preguntas y en relación a estos puntos que se votaron en el área de Hacienda
yo hice una petición concretamente a la concejala de Sanidad de que se nos facilitara el contrato con el proveedor Carlos Marí, que supuestamente es el que se encarga de la recogida de animales, y que, bueno, desde ese día, que estamos hablando desde el 31 de marzo, no se nos ha dado cuenta de ese contrato, ni ningún documento, ni nada relacionado con él. Este punto, ya entrando en el punto otra vez, y un poco reiterar lo que ya dijimos en su día y la motivación, nuestra motivación para no respaldar esta propuesta que se trae al Pleno, es que lo que aquí se trata es pagar facturas atrasadas del 2014 y que, como dice el expediente, o no existía consignación presupuestaria o no era suficiente el crédito, o el crédito propuesto no era el adecuado. Y facturas, son un volumen importante de facturas, un número importante, por importe nada menos que de 675.997,60 céntimos. Se pretende ahora aprobar ese reconocimiento de esas facturas atrasadas que, insisto y repito, y no lo decimos nosotros, lo dice Intervención y los técnicos, no existía consignación presupuestaria, no estaban en el presupuesto y el crédito no era el adecuado. ¿Por qué no respaldamos esto? Pues hay que decir que, aunque se trate del pago de facturas y que vaya por delante, porque muchas veces lo hemos dicho el Grupo Popular en este Pleno, que no se trata de no pagar a los proveedores, no se trata de eso, pero la ley dice que el Pleno es soberano y si nos permite votar, por algo será. Y dice que estos reconocimientos extrajudiciales de créditos deben someterse al Pleno de la Corporación, con lo cual esto nos legitima a poder emitir nuestro voto y nuestra postura al respecto. Lo digo porque yo sé que ahora se dirá en réplica que nosotros nos oponemos al pago de proveedores o pago de facturas. No es eso. Además, estos proveedores tienen su mecanismo para reclamar el pago de las facturas si es procedente. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Pues hay dos motivos en el conjunto de las facturas, dos motivos principales, o que dividiríamos en dos grupos. Unas, porque son facturas de gastos que consideramos totalmente innecesarios, teniendo en cuenta la situación económica financiera del Ayuntamiento y que el equipo de Gobierno ha realizado estos gastos correspondientes a estas facturas sin tener en cuenta esta situación de austeridad o de ajuste al que el mismo equipo de Gobierno hace referencia en numerosas ocasiones y que incluso ha llegado a decir que no se puede atender a otros gastos que para nosotros serían prioritarios precisamente por esos ajustes que marcan la normativa de Gobierno y otras normativas. Y estamos hablando, pues en ese grupo tenemos comidas, caterings, saraos. Por cierto, ya el alcalde una vez me dijo que saraos no sabe lo que es eso. Pues el diccionario de la RAE lo considera una palabra, está reconocida por la RAE. Yo, si quiere, le digo que son fiestas o eventos o cosas de estas. Pero tiene la definición exacta en el diccionario de la RAE. También pusimos de ejemplo la ruta de la chufa, trofeos, en trofeos nada menos 1.500 euros, comidas, cenas. Y incluso hicimos hincapié en una que no estamos en absoluto de acuerdo, decimos que no, claramente que no, porque creo que el Partido Popular de Burjasot nos hemos manifestado siempre en contra del pancatalanismo y de que se utilice este ayuntamiento en pro o como, digamos, es decir, el llevar adelante o propugnar o lanzadera de ese pancatalanismo, y nos hemos encontrado un buen número de facturas que se dedican a una colaboración publicitaria en la revista que se llama Edicions La Veu del País Valencià. Es decir, cuando estamos apretándonos el cinturón, cuando estamos recortando en servicios sociales, que se esté gastando el dinero en financiar una revista que se dedica a la propugnación o propagación del pancatalanismo, pues evidentemente y por coherencia con nuestra postura no cabe. Es decir, no estamos de acuerdo. Y por otro lado, había otro grupo de facturas que no entendíamos y no nos parece nada bien, porque están en este reconocimiento extrajudicial. Son facturas de gastos
que en teoría serían ordinarios, que se tenían que haber previsto, porque no entendemos cómo, porque muchas son gasto corriente ordinario, porque son mensualidades de contratos de gastos necesarios y vamos a decir, ordinarios, y cómo es posible que no se pagaran en el ejercicio, que no hubiera presupuesto. Y estamos hablando de facturas de piscinas, hay pues del orden de casi 40, que pueden subir unos casi 30.000 o mucho o más de 30.000 euros. Tenemos las facturas que yo le recordaba a la concejala de Sanidad de lo que es el servicio mensual de recogida de animales, que son mensualidades de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, a razón de 1.815 euros mensuales. Como esto no estaba presupuestado, cuanto esto es un contrato en teoría, si es que existe el contrato, que no lo hemos visto, ordinario, porque es un servicio de recogida que se supone que se realiza todo el año y con carácter mensual. Tenemos también facturas de noviembre y diciembre de mantenimiento del alumbrado público. Esto existe un contrato de servicio de mantenimiento del alumbrado público y cómo es posible que no se pagaran en su correspondiente ejercicio. Tenía que existir la partida, tenía que haber consignación, quiere decir que ese dinero ha ido a otros gastos. Tenemos facturas de Iberdrola, en varios grupos y que suman pues del orden de 90. Vaya concluyendo. Sí, concluyo. Ya. Es por no dar los céntimos y las cifras exactas, pero pasamos de los 90.000 euros. Y de energía de edificios públicos tenemos aproximadamente 65.000 euros que no estaban previstos. Aquí el fallo está o esto no estaba presupuestado o de ahorro energético nada. En el siguiente turno continúo. Palabras. Sí, buenas tardes. Muy breve. En primer lugar, efectivamente no teníamos los votos por mi ausencia. Me intervinieron, no pude venir, no teníamos los votos y ustedes ejercieron la mayoría de la que disponían en aquel momento. Punto y se acabó. No tengo nada más que contestarle en este primer turno. Palabras al segundo turno. Yo lo primero decir que me alegro que se esté recuperado y que pueda estar aquí hoy. Pero eso no quita, sobre la mayoría que ha dicho que teníamos en ese momento, no, la mayoría que teníamos, que nos dieron las urnas, que es el grupo mayoritario de este ayuntamiento, de concejales, que nos dieron las urnas. Hoy no lo tenemos, pero quiero decir, pero sí lo teníamos, nos lo dieron las urnas. Yo, añadiendo esos contratos, esos gastos que no entendemos cómo se traen ahora como atrasados, pues insisto, aparte de energía, de Iberdrola, está también gastos de cargo de fotocopias, toners. O sea, hay unos desvíos en estos gastos que nosotros no entendemos la justificación. Y hay un desvío importante, que es el servicio de recaudación ejecutiva, que siempre nos trae a vueltas con el tema, porque hay mensualidades de septiembre, octubre, noviembre, y que hay un desvío ahí de 116.000 euros, una cantidad nada desdeñable. Por tanto, nos encontramos con que estos 675.000 euros, pues no, el año pasado no se pagaron y con estos 675.000 que no se pagaron, que se tienen que pagar ahora de facturas atrasadas, pues no se pagó, por ejemplo, las obras del mercado, que las vamos a pagar con lo que nos ha dado la Diputación. Si no es por la Diputación, el mercado no se arregla o sigue sin repararse. Por ejemplo, el Teatro del Progreso, que hay que recordar que en su día tanto el mercado como el Teatro del Progreso se sacaron préstamos para financiar las obras de reforma o rehabilitación y que a fecha de hoy, si no es por la Diputación de Valencia con el mercado y el Teatro del Progreso, pues tal día en un año ahí estamos. Por tanto, creemos que esto que se nos trae aquí hoy es el resultado o la foto de una mala gestión en cuanto a que se ve cómo se gasta el dinero en gastos innecesarios, no se establecen prioridades y esto con el añadido que consideramos grave de que estamos en una época de ajustes y que el equipo de gobierno siempre recuerda que nos ajustamos el cinturón, que no tenemos dinero para esto, que no tenemos dinero para otro. Esto también es la foto fija o el resultado
de una mala previsión del equipo de Gobierno para realizar los presupuestos, en este caso de 2014, porque vemos que hay varios gastos que son ordinarios, que la previsión ha ido bastante mal, es decir, ustedes de pitonisos poco futuro, pero eso, bromas aparte, estamos hablando de una previsión de gasto municipal y insisto en la de recaudación ejecutiva, es mucho dinero de diferencia, y estamos hablando al final también de la irrealidad de los presupuestos municipales de todos los años, que al final, como yo decía, pues en cierta manera, y dicho con todos los respetos, pues se engaña a los vecinos porque se les presentan los presupuestos, ya sea públicamente a través de la web o los medios que tiene de difusión el equipo de Gobierno o el Consejo de Participación Ciudadana, y luego vemos con esto que nada menos que son casi 700.000 euros de diferencia, que no es el gasto tal como se nos dice a los vecinos y a la oposición, pues luego no es lo que se nos dice. Lo hemos comprobado aquí. Por tanto, no nos queda otra que rechazar esta propuesta. Insistimos, yo creo que está debidamente justificado el porqué y vamos a votar en contra, evidentemente. Gracias. Palabras en el segundo turno. No tan breve como en el primer turno de intervención, pero casi. Lo digo. ¿Perdón? Perdón, Alicia, perdón, no me he dado cuenta. Es que no va, rapidito. Buenas tardes. No funciona. A ver, nosotros, Izquierda Unida reitera lo mismo que en el pleno del 31 de marzo. Hay facturas en las que no estamos de acuerdo, pero entendemos que los comercios tienen que cobrar. Por lo tanto, nuestro voto será de abstención. Segundo. Ahora sí. Sí, gracias. Perdón, Alicia, porque no te había visto. Es más, tampoco me concedo yo la palabra. Lo de antes, ¿no? No voy a ser tan breve, porque hay que profundizar un poco en lo que estaba diciendo la portavoz del Partido Popular, pero tampoco se necesita mucho más. Hasta ahora era costumbre de este ayuntamiento que el Partido Popular se abstuviese en los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Los RECs casi siempre se ha abstenido. ¿Por qué no se abstuvo el otro día? Cada cual que saque sus conclusiones. No solo es porque las urnas dieron más o menos votos y más o menos concejales al Partido Popular en el 2011, que se la dieron. Sí, era el equipo mayoritario. Pero miren ustedes, no tenían la mayoría suficiente como para ser alcaldes de este pueblo. Por tanto, porque no lo eligen la población, lo eligen los concejales y las concejalas. Lo digo porque parece ser que siempre nos enganchamos en este engranaje. Y esto queda suficientemente claro. El alcalde o la alcaldesa la eligen los concejales elegidos a su vez mediante las urnas. Y lo mismo que ha dicho que tenían el otro día, la mayoría que les da las urnas, y ha dicho hoy no lo tenemos, pues no sé en qué ha cambiado del otro día a hoy, del 31 de marzo al 14 de abril, por cierto, Día de la República. No lo entiendo. ¿En qué ha cambiado? ¿En qué ha variado? ¿Han habido otras elecciones y yo me las he perdido? ¿O no entiendo mucho qué ha pasado aquí? ¿O es que resulta que hoy sí que somos los suficientes aquí porque ya no se puede aprovechar uno de la baja de alguien para poder votar en contra? ¿O es que es eso? Pues a lo mejor, tampoco lo sé. Tampoco lo sé y tampoco quiero entrar en esa historia. Pero mire usted, a las preguntas que hacía referencia en la primera intervención se le contestarán. Las haya hecho el 31 de marzo, el 1 de abril o el 30. Me da exactamente igual. Se están elaborando para contestar. Lo del contrato de Carlos Mario, pues claro que se le dirá, pero ¿cómo no se le va a decir? Pues si no hay nada que tengamos que ocultar. Pues lo traemos todo absolutamente aquí. Otra cosa es que a ustedes les guste más o les guste menos. Que ustedes nos quieren decir que somos unos manirrotos, que hemos gastado más dinero del que teníamos presupuestado. Bueno, pues ese es su punto de vista. El punto de vista nuestro es que hay ha sido tal el incremento de actividad en este ayuntamiento que evidentemente los gastos variables se disparan. Y de esto, pues cualquiera que haya manejado un presupuesto lo sabe. Una cosa son los gastos fijos y otra los variables. Mayor actividad, mayor gasto variable. Los gastos fijos normalmente suelen ser los mismos. Los gastos de estructura son una cosa y los gastos de coyuntura son otra. Y en este caso, precisamente en este caso, traemos casi todos gastos de coyuntura. Gastos
que van ligados a un incremento ingente de la actividad en este último año. Pues claro que sí, o es que no se nota. Ahora, eso fastidia, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero nosotros lo traemos. Y por cierto, lo traemos como en tantos y tantos ayuntamientos de esta España nuestra. Por ejemplo, no hay nada más que mirar hacia alrededor, hacia el este. Y tenemos ahí un municipio un poco más grande que nosotros, que se llama Valencia, que, en fin, algunos millones de reconocimientos extrajudiciales de créditos han puesto encima de la mesa. Ahora, nosotros somos muy manirrotos. Los demás son excelentes gestores. Pues mire usted, no es así. ¿Qué hemos recortado en servicios sociales? Bueno, en fin, si no fuera porque la conozco aquí en estos debates, pensaría que usted no sabe de qué estamos hablando. Nosotros hemos recortado en servicios sociales en el Ayuntamiento de Burjasot para pagar una publicación, por cierto, de Alcira, en la que nosotros no gobernamos, que gobiernan ustedes. No entiendo nada. La cosa es que tampoco les guste la revista, que tampoco les guste no sé qué, que usted, el panca qué. Nosotros no hemos hecho ningún pancanada. Yo no soy pancanada. Por tanto, no se nos acuse a nosotros de lo que no somos. Y digo al equipo de gobierno, porque en estos momentos estoy hablando por ello. Hemos hecho lo del mercado, porque nos da el dinero la Diputación. Pero bueno, ¿quién es la Diputación? Sino la suma de los ayuntamientos. ¿O es que el dinero es del bolsillo solo y exclusivamente del Partido Popular? En absoluto. La Diputación tiene un sistema que, independientemente de que nos llevemos mejor o peor, independientemente de que cada cual, y aquí hay dos diputados que ejercen y ejercen bien en la Diputación, porque algo habrá que hacer, digo yo, en aquella institución, hemos traído algún dinero durante esta legislatura, algún dinero durante estos 4 años a este ayuntamiento de esos fondos de la Diputación que corresponden a todo el mundo, no solo y exclusivamente al Partido Popular, señores del Partido Popular. No es así. Esto no funciona así. Esto no es el cortijo del Partido Popular en la Diputación. No. Eso es una institución que, mire usted, funciona. Y lo digo sin ningún... No soy sospechoso, de ser aquí un fan del presidente de la Diputación, Alfonso Rus. No lo soy. Pero reconozco que en este aspecto los 2 diputados de este ayuntamiento que estamos en la Diputación Provincial hemos hecho el trabajo suficiente como para traernos esas subvenciones, traernos ese dinero para invertirlo en este pueblo. Y nunca nos ha dolido prendas en decirlo. Es más, recuerdo la última vez que estuvo el presidente de la Diputación, creo que fue la última, cuando lo del campo de fútbol, la subvención que se trajo, y estuvo aquí el presidente de la Diputación, y no pasa nada. Pues es que la colaboración entre instituciones tiene que ser así, como para sacar aquí la bandera de que nosotros hemos... La Diputación, gracias al dinero de la Diputación... Iba a decir un taco, no, narices. Pues claro que sí, cáspita, pues es eso. Es así. La Diputación es una institución en la que estamos todos los ayuntamientos y todos los ciudadanos ahí representados. Manqueduela. Pitonisos. Yo nunca he ejercido de lo mismo, Yo no, ustedes no lo sé. A lo mejor pensaban que podían ser una cosa y luego son otra. Yo no. Yo cuento, sumo y puedo errar el cálculo, pero no voy directamente a un cálculo previamente errado. Yo puedo errar un cálculo, pero un cálculo errado no voy, por lo menos sabiéndolo. Y a partir de ahí, lo único que le puedo pedir es lo de siempre, absténganse, por el bien de los proveedores de este pueblo. Ya que no quieren votar a favor, que bueno, lo puedo entender por aquello del presupuesto, absténganse, no pasa absolutamente nada. Lo han hecho 3 veces y lo han hecho bien. Y luego los comerciantes se lo agradecerán. Absténganse, si no es por el equipo de gobierno. Si nosotros no vamos a cobrar, ni ustedes tampoco. Quien va a cobrar son los proveedores de este ayuntamiento. Y lo único que han conseguido con el día 31 de marzo votar en contra es que el periodo medio de pago de este ayuntamiento se dispare. Y no quiero yo pensar aquello el adagio de Montoro, con perdón del ministro de Hacienda, en el que decía que no se preocupe, que España, aunque se hunda, en 4 días la arreglamos nosotros en cuanto lleguemos. Pues mire, no lo van a arreglar, lo arreglamos nosotros.
tienen complicada la abstención, puesto que ya el otro día votaron en contra, y a pesar de que yo creo que ha quedado suficientemente claro. Yo, antes de someter a votación, me gustaría, en primer lugar, agradecerle a Pepe Ruiz pues esa recuperación tan rápida que ha tenido para que efectivamente al final se resuelva, porque parece que aquí no se dificulta nada y sí se dificulta el pago a proveedores. Siempre el Partido Popular se había abstenido y en esta circunstancia, pues aprovechando, entiendo que faltaba un concejal, pues contaron y digo yo que extrajeron alguna conclusión. Y yo creo que la otra vez ya quedó claro, ¿no?, que nos escandalizamos de los RECs y el otro día quedó claro que no algunos ayuntamientos, sino todos los ayuntamientos de España hacen RECs, porque una factura que entre el 31 de diciembre ya no puede entrar en el presupuesto. Por tanto, otra cosa es que se cuestione el tipo de gasto y, en ese sentido, por aquello de los saraos, y buscar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, reunión nocturna de personas reunión nocturna de personas de distinción para divertirse con baile o música. Buscaré si efectivamente hay alguna factura de este ayuntamiento, lo cual pongo en duda que ponga sarao. Por tanto, vamos a someter a votación el punto. Votos a favor del reconocimiento extrajudicial número 1/2015. Votos en contra. Abstenciones. Por tanto, se aprueba con 10 votos a favor, 9 en contra y una abstención. Y no habiendo más, muchísimas gracias. Se levanta la sesión.